como usted sabe, durante este mes que ya estamos por concluir, hemos estado hablando acerca de el fruto del Espíritu, ¿sí? Cada sábado durante la tarde, nuestro hermano pastor, que es quien realiza estos roles y la selección de los temas, se ha encargado de que los instructores expongamos acerca de un fruto que es de vital importancia para nuestra vida. ¿Alguien me puede mencionar algún fruto del Espíritu que hemos estado estudiando los sábados por la tarde? La bondad, paz, fidelidad. Y bueno, así es, mis hermanos. Qué bueno que saben responder. Se nota que han estado aquí los sábados. Y bueno, el día de hoy corresponde a la humildad. ¿Será fácil o difícil ser humildes? ¿Cómo andamos ahí con este tema de la humildad, con esta cualidad, con esta virtud, con este fruto del Espíritu? ¿Qué tan humildes somos? ¿Nos falta humildad? ¿Batallamos un poco? Y es lo que vamos a reflexionar en esta tarde. Y para esto el texto base que he elegido es Mateo 11:29, el cual dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién dice estas palabras, hermanos? Cristo Jesús. Dice: y aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces tú podrás hallar descanso para tu alma. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en estas hermosas palabras de Jesús. Pero ahora, mis hermanos, pensemos en el estereotipo de una persona humilde. Cuando a usted le dicen: vas a conocer a una persona, te voy a presentar a alguien, pero supongamos que le dicen a usted: pero es humilde. ¿Cómo se la imagina? Tal vez podríamos pensar que es una persona amable, ¿verdad? Es una persona que viste de manera modesta. Podríamos pensar que esta persona tiene una sonrisa tímida. Probablemente no sobresalga especialmente en ningún área. Y si alguien le da un cumplido, sería una persona que se notaría verdaderamente incómoda. Eso es lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una persona humilde. ¿Qué es la humildad entonces, hermanos? Como le decía, muchos de nosotros tal vez podríamos pensar que la humildad es esta imagen, ¿sí? Una casa pequeña de madera, con techo de lámina, con piso de tierra, y podemos decir: quien vive ahí es una persona humilde. ¿Será esto real, mis hermanos? La humildad no tiene que ver con las condiciones económicas y materiales precarias de una persona o de una familia. No hay que confundir la humildad con la pobreza. Son cosas totalmente distintas. Podríamos entonces pensar que la humildad tiene que ver con qué tanto tiene una persona, ¿sí? Si una persona tiene mucho dinero, entonces podríamos decir: esa persona no es humilde. Si no tiene dinero, podríamos decir: es una persona humilde. Pero la humildad de la que habla Jesús y la que Dios quiere que nosotros desarrollemos, según Gálatas, no es este concepto errado de humildad. ¿Qué tanto tiene una persona? Porque usted no me va a dejar mentir, hay personas que tienen mucho y realmente son personas humildes. Hay personas, por el contrario, que no tienen mucho y el orgullo las domina. Entonces, la humildad no tiene nada que ver con lo que tenemos o no tenemos. Humildad no es cómo se ve una persona. Podríamos catalogar a alguien si entra a esta sala y a lo mejor sus ropas están desgastadas, ya podríamos decir: es una persona humilde. No precisamente, hermanos, no precisamente, porque entonces querría decir que quien usa saco y corbata no es alguien humilde, y no es así.
Así que la humildad no tiene nada que ver con una apariencia. Y como seres humanos así somos, ¿verdad? Juzgamos por lo que vemos. Vemos a una persona y de manera inmediata empezamos a hacer conjeturas, a deducir, a tener prejuicios sobre él o ella y decimos, pues es que se ve vanidoso, vanidosa, soberbia, arrogante, creído, creída. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos llevado una gran sorpresa cuando tratamos a esa persona? Nos damos esa oportunidad de entablar una conversación, una amistad, tal vez cruzar palabras y decimos, híjole, me equivoqué. ¿Le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Las apariencias engañan, hermanos. Y nos hemos dado cuenta que al tratar a una persona y haciendo a un lado cómo se ve o cómo se viste, entonces conocemos realmente a la gente. Entonces, humildad no es cómo se ve o se viste una persona. La siguiente imagen, la humildad no es un comportamiento sumiso, no es un comportamiento pasivo o negligente, ¿sí? Podríamos decir que una persona humilde es aquella que se deja pisotear, que se deja golpear inclusive, ¿verdad? Yo creo y espero que en esta iglesia no pase eso, pero en algunas otras iglesias que he tenido la oportunidad de conocer o tener amistad, hay muchos casos así, hermanos. Muchos casos donde el esposo inconverso golpea, agrede a su esposa que es cristiana, ¿verdad? Que tiene a Dios en su corazón. Y él mismo le dice, es que tú no tienes por qué quejarte, no tienes ni siquiera que denunciarme, no tienes que levantar la voz, porque acuérdate que eres cristiana y tienes que ser una cristiana humilde. Y entonces eso lo interpretan como que la mujer tiene que permitir cualquier tipo de violencia. Eso no es humildad, hermanos. La humildad no tiene nada que ver con un carácter sumiso, con un carácter pasivo, un carácter negligente, un carácter dejado, ¿verdad? No, eso no es humildad. Y por último, la humildad no es una persona modesta, tímida o incómoda, ¿sí? Podríamos pensar que una persona que no reconoce ni expone sus dones y talentos es una persona humilde. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido que hacemos algo bien, pero al mismo tiempo tenemos un choque con nuestras creencias, con nuestra forma de ver o de interpretar la Biblia o de percibir a Dios y decimos, no, es que yo aunque sé hacer esto bien, mejor no lo hago, no lo desarrollo, no lo pongo al servicio de los demás porque tengo que ser humilde? Pensamos que una persona humilde es alguien modesto, que no reconoce lo bueno que es, ¿sí? Porque si entonces yo empiezo a reconocer que soy bueno o buena en algo, ya no estoy siendo humilde. ¿Será eso humildad? ¿Qué es entonces? Y podríamos definir la humildad desde dos sentidos, ¿sí? Voy a empezar a compartirle el primer aspecto de la humildad. Charles Spurgeon dice que la humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. Esa es la primer vertiente de la humildad, son dos, y esta es la primera. Humildad es que usted y yo hagamos una estimación correcta de nosotros mismos. Yo no me debo creer más de lo que soy. No debo tener un concepto mayor de mí mismo que el que debo tener realmente, porque entonces ya no sería una persona humilde. Tenemos que ser realistas, hermanos, y no hay nada de malo en saber cuáles son nuestros dones, en saber qué es lo que hacemos bien, en saber cuáles son esas habilidades que tenemos. No hay nada de malo. Lo malo es cuando entonces empezamos a dejar que entre la vanidad, la arrogancia, el orgullo a nuestras vidas. En alguna ocasión platicaba con mi esposo y le decía que a los seres humanos se nos
se nos dificulta tanto reconocer lo bueno que hay en nosotros. Y yo le preguntaba a él, ¿por qué? A mí me encanta decir lo bueno de los demás. Siempre que tengo la oportunidad, me gusta acercarme, me gusta reconocer. Se te ve bonito el vestido, te quedó bonito el corte de cabello, me gustó cómo predicaste, me gusta tu voz, me gusta cómo tocas el instrumento. A mí se me hace algo muy hermoso poder decirle a los demás en lo que son buenos. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? Y él me respondía, es que hemos sido enseñados de esa manera, que si tú le dices a alguien lo bueno que es, entonces va a dejar de ser humilde. Y entonces va a empezar a entrar a su vida el orgullo, la arrogancia y la vanidad. Y yo le respondía, probablemente, pero entonces ya no sería mi problema. Ya sería cuestión del corazón de esa persona que recibe el elogio o las buenas palabras. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, hermanos. ¿Sí? Porque entonces, vea usted lo que dice Romanos 12:3 sobre esto. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. A mí me encanta este texto, porque esto es humildad. Si usted ve o escucha a una persona hablar sobre sus virtudes, sobre lo que hace bien, sobre, no sé, cómo es que ha logrado ciertas cosas en la vida, ¿qué podríamos pensar de esa persona? Ay, qué presumido, ay, qué vanidoso, ay, pero es que ¿para qué decirlo? Pero eso no es malo, hermanos. Eso habla también de una estima propia, tiene mucho que ver con el tema de la autoestima, del autoconcepto, de mi autopercepción, de cómo me veo yo, de mi seguridad como ser humano, porque un cristiano, mis hermanos, tiene que ser una persona también segura de sí. Humildad no es ser una persona insegura, son cosas muy distintas. Y vea lo que dice este texto. Usted y yo tenemos un concepto de nosotros mismos. Yo espero que ese concepto que usted tenga de usted mismo sea un buen concepto. Porque a veces también caemos en ese error de mirarnos como poca cosa, ¿verdad? Mirarnos como, inclusive hay cantos. Yo recuerdo que cuando era niña, una iglesia a la que íbamos, bastante tradicional, había un canto que decía, una llaga podrida era mi vida. Y había otro que decía que como un gusano, no lo recuerdo exactamente, pero ahora que reflexiono en eso, digo, ¿qué estaba yo cantando? ¿Nos sentimos así, hermanos? Como gusanos, nos sentimos como poca cosa, nos sentimos podridos cuando Cristo ha hecho cosas grandes en nuestra vida y quiere seguir trabajando. Es parte de la autoestima y el autoconcepto. Y Romanos es muy claro, no debes tener un concepto más alto del que debas tener. No dice no tengas un buen concepto de ti, dice no tiene que ser más alto del que debes tener, sino más bien piensa de ti mismo, ¿qué dice? Con moderación. Esa es la humildad, mis hermanos. En esta primer vertiente, recuerde que son dos. En la vertiente del autoconcepto y de cómo me miro yo y cómo me percibo yo, este es el término de la humildad. Debo pensar de mí misma con moderación, según que la medida de fe que Dios me haya dado. ¿Y eso quién lo va a saber? ¿Los demás? Nosotros mismos, mis hermanos. Si usted y yo no nos vemos valiosos, no nos amamos, no nos sentimos especiales, será muy difícil que alguien más nos dé ese valor. Y realmente la gente nos va a dar el valor cuando ellos vean que nosotros nos respetamos y nos amamos. Así que, según la medida que Dios te haya dado, es como tú te tienes que ver, no más. Porque ya sería pecado, ya sería arrogancia, ya sería soberbia. Y recordemos que la soberbia
fue el primer gran pecado de la humanidad, el creerse superior, el creerse mayor. Pero tampoco tenemos que vernos como inferiores. ¿Qué es la humildad? La segunda vertiente de la que le quiero hablar es esta. La humildad es una virtud humana, dice, atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y de sus debilidades y obra en consecuencia. Esto es humildad también, mis hermanos. Es una virtud que necesitamos todos. ¿Para qué? Para tener conciencia de cuáles son mis limitaciones, de cuáles son mis debilidades, en qué área debo seguir trabajando. ¿Y cómo es que nos damos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones y nuestras debilidades, mis hermanos? A través de las relaciones interpersonales, a través de la relación de pareja, a través de la relación que tengo con mis padres, con mis suegros, con mis primos, con los hermanos de la iglesia, con mis compañeros de trabajo, y todas esas cuestiones que se suscitan, ¿verdad? Y que a veces se convierten en problemas, en conflictos. Todo eso, mis hermanos, nos saca a relucir de nuestro corazón si somos o no somos humildes. La conciencia de mis propias limitaciones y debilidades puede traer a su mente en este momento alguna limitación que usted tenga, alguna debilidad. Limitación física, pues se nos hace rápido y fácil, ¿verdad? Pero alguna limitación del carácter, algún rasgo de carácter, de mi personalidad que sé que debo seguir trabajando, ahí sí nos cuesta más. Porque no nos gusta que nos digan que somos enojones, que somos impuntuales, que somos irresponsables, que somos peleoneros, que somos pasivos, flojitos. Eso no nos gusta, esos adjetivos nos molestan. Y entonces, aunque sabemos que puede ser verdad, es cuando nos enojamos y no dejamos entrar ese consejo que nos va a moldear y que va a transformar nuestra vida. Por ello, la persona que tiene esta virtud, mis hermanos, desarrolla, dice aquí, esa conciencia de entender cuáles son sus limitaciones y de entender que debe trabajar sobre ellas. Esa es la segunda vertiente, mis hermanos. Así que la humildad es una virtud esencial para la vida. ¿Usted cree que sea esencial, mis hermanos? ¿Será importante? Muy importante. ¿Por qué? Si somos humildes, ¿le vamos a caer bien a la gente? Si somos orgullosos, soberbios, altivos, que es lo contrario a la humildad, ¿le vamos a caer bien a la gente? Como dicen por ahí, ¿vamos a caber en cualquier lugar? ¿Usted cómo percibe a una persona que no es humilde? ¿Le agrada su compañía? ¿Quiere estar ahí pegadito a su lado? ¿Quiere aprender de él o de ella? ¿Quiere imitarle? ¿Qué le transmite una persona que no es humilde? Entonces, por ello, la humildad es esencial para nosotros, hermanos. Y quiero que veamos las dos caras de la moneda. Yo aquí tengo una moneda. ¿Y cómo puedo decir que es una moneda? Aparte de que tiene un valor, ¿qué tiene que la hace ser una moneda? Dos caras, ¿verdad? Dos caras. Y entonces en este tenor, hermanos, también hay dos caras, ¿sí? Relacionado a este tema. Si una cara es la humildad, la otra cara, ¿cuál cree usted que sea? ¿Qué será lo opuesto a la humildad? Una cara es la humildad y la otra cara es el orgullo. ¿Y sabe qué? Todos tenemos esta moneda. Usted ahora mismo tiene una moneda.
Y no hay más, mis hermanos. O estamos del lado de la cara de la humildad o estamos del lado del orgullo. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿Qué lado domina nuestra vida? ¿La humildad o el orgullo? Y para eso quiero platicarle cuál es brevemente la anatomía del orgullo. Ya hablamos un poquito acerca de lo que es la humildad, le comenté dos vertientes, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuál es la otra cara de la moneda, el orgullo, porque quien no es humilde es orgulloso, no hay punto medio. O somos o estamos del lado de la humildad, de la cara de la humildad, o del lado del orgullo. La Real Academia Española, en una de sus definiciones sobre el orgullo, dice lo siguiente: orgullo es arrogancia, es vanidad, es exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad, ¿sí? Es todo lo contrario a la humildad. Quien no es humilde es arrogante. ¿Cómo es una persona arrogante, hermanos? Y mientras voy dando estas descripciones, quisiera que todos en este espacio, en esta sala, pudiéramos hacer una autoevaluación. ¿Habrá algo de arrogancia en mí? Una persona arrogante es una persona que se siente superior a los demás y que los mira con desprecio. ¿Nos agrada estar al lado de una persona arrogante, hermanos? ¿Nos gusta que nos miren con desprecio? Como dicen por ahí, que nos hagan el feo, que se sientan superiores a mí. Y no porque sea un tema de egos, sino porque realmente el convivir con personas arrogantes no es algo que nos bendiga, y mucho menos sería o lo sería si nosotros somos los arrogantes. La anatomía del orgullo. Una persona orgullosa también es vanidosa. ¿Qué es la vanidad? Es el afán desmedido de ser admirado. Yo soy vanidoso o vanidosa cuando quiero ser el centro de atención, cuando quiero ser reconocido, cuando quiero ser aplaudido, cuando quiero ser admirado, y quiero entonces que todos me tengan como en un pedestal, arriba. Esa es la vanidad. Y además hago alarde de mis bienes materiales, de mi profesión, de mi conocimiento, de mi físico. Estamos entonces… ¿Qué siempre me pasa esto a mí? ¿Recuerda la vez pasada? También me pasó. Ok, todo bien. Y más les decía, mis hermanos, cuando esta persona hace alarde de las cosas materiales que pueda tener, ¿verdad? Del físico, del conocimiento, de los títulos, del trabajo, del cargo. Ok, vamos a… Creo que se apagó, ¿verdad? Ok. Deme un segundo, mis hermanos, para poder proyectarle las diapositivas, y entonces, ok, ¿me indicas cuando ya lo pueda poner? Mientras voy a continuar. Esa es la vanidad, mis hermanos. Esta definición también dice que una persona orgullosa tiene exceso de estimación propia. De eso ya habíamos hablado hace un momento cuando comenzábamos. Nadie debe tener un concepto más alto que el que debe tener. Exceso de estimación propia. Y también la persona orgullosa pues suele llevar un sentimiento de superioridad, que es lo que comentábamos. Nos sentimos superiores a los demás. Voy a probar a ver si ya se puede, pero creo que todavía no. Bien. Proverbios 29-23, hermanos. Si usted tiene su Biblia, le invito a que pueda ubicar Proverbios 29-23.
el cual dice: el orgullo o la soberbia del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Vea lo que dice el proverbista. Y aquí hace una contrasta, ¿sí? Salomón contrasta al orgullo con la humildad. Dice que aquel que es orgulloso va a ser humillado. Aquel que es humilde va a obtener honores. ¿Qué queremos nosotros, hermanos? ¿Queremos que nos vaya bien? ¿Queremos obtener honores? Entonces debemos tomar el camino de la humildad. Si queremos ser humillados, ya sabemos cómo es que tenemos que actuar, cómo es que tenemos que ser. ¿Qué causa el orgullo en la vida del ser humano? El orgullo hace muchas cosas, ¿verdad? Hace muchos destrozos realmente, pero yo quiero compartirle dos principales. Y el primero es que da lugar a contiendas. ¿Qué es lo que observamos aquí, hermanos? Observamos a un hombre orgulloso, ¿verdad? Soberbio, altivo, que tiene problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no permite consejo, porque piensa que nadie puede tener una mejor opinión que él y por lo tanto ofende, lastima, daña y cree que él tiene la razón solamente. El orgullo da lugar a contiendas, da lugar a peleas. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia o el orgullo concebirá contiendas, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Alguna vez usted ha convivido con alguien que por su actitud termina discutiendo con todos? ¿Por su actitud orgullosa o arrogante concibe contiendas? Y espero que no sea nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Pero pasa mucho que sentimos que nadie puede tener una mejor opinión que nosotros y entonces empezamos a contender y empezamos a discutir porque no nos gusta dar a torcer nuestro brazo cuando estamos mal, aunque sepamos que estamos mal. Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas. ¿Será que somos altivos de ánimo, mis hermanos? ¿Será que cuando nos equivocamos no nos gusta que nos hagan ver nuestro error y entonces suscitamos contiendas? Mas el que confía en Jehová, dice, prosperará. Quiere decir que la persona que es humilde, que reconoce sus defectos, que reconoce sus debilidades, es una persona que va a prosperar. Y es claro, mis hermanos, porque entonces es una persona que está dispuesta a aprender, que está dispuesta a crecer. Por eso esta persona que es humilde va a prosperar. Y aquel que es altivo de ánimo se la va a pasar peleando con todo el mundo, porque todo el mundo para él está mal, menos él. El orgullo da lugar al fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué una persona orgullosa puede fracasar? ¿Acaso será porque no recibe consejos? ¿Podemos cerrar un poquito la puerta, mi hermano? Porque no quiero que se me distraigan más con los ladridos de los perritos. Y el orgullo entonces, mis hermanos, de una persona que cree saberlo todo, lo va a llevar al fracaso. No acepta consejo. Y por la mañana estudiábamos acerca de la prudencia y me gustó mucho un texto que quiero retomar, que es Proverbios 15:22, el cual dice: los planes fracasan por falta de consejo. Cuando yo soy como esta persona que me creo que lo sé todo, que puedo hacerlo todo, que no necesito a nadie en mi vida, que no soy humilde para abrirme al consejo, voy a ir directo al fracaso.
porque los planes fracasan, dice la Biblia, por falta de consejo. Acá tenemos otro texto: antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad. Queremos ser honrados, le decía hace un momento, queremos que nos vaya bien, tenemos que caminar con humildad. ¿Usted quiere darse cuenta de una persona que pronto va a ser humillado, que pronto va a ser quebrantado? Vea su corazón, voltee a ver su actitud, porque la Biblia es clara: antes del quebrantamiento está la soberbia, está el corazón enaltecido. ¿Por qué se enaltece el corazón del hombre, mis hermanos? Es muy fácil que nos perdamos en el camino, ¿sí? Es muy fácil porque nos empieza a ir bien, empezamos a ganar más dinero, empezamos a tener más propiedades, empezamos a tener más cosas, hablando materialmente, empezamos a tener una mejor salud, un mejor físico, nos va bien en nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Alguien de nuestra familia o nosotros mismos obtenemos un gran logro, y es muy fácil perdernos y dejar entrar a nuestro corazón el orgullo, dejar entrar a nuestro corazón la soberbia. Pero dicen por ahí que así como se infla un globo de rápido y rápido sube, así también rápido se puede reventar y puede caer. Cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con el orgullo, porque da lugar al fracaso. Dice aquí: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Podemos imaginarnos, o al ver a una persona, porque para la sociedad la persona que es exitosa, ¿sí?, como este hombre que está aquí cabizbajo, es una persona que tiene porte, que se ve bien físicamente. Para el mundo, una persona triunfadora, según sus estándares, es alguien que es dominante, que tiene ciertos puntos de arrogancia y demuestra una gran seguridad. Pero eso es lo que vemos nosotros, hermanos. La Biblia es muy clara y dice que el que es soberbio, aunque por fuera se vea arrogante, dominante, seguro, dice que tiene un espíritu abatido, ¿sí? Porque la soberbia abate al hombre. No es un hombre, no es una mujer feliz. El camino que nos hará ser felices es el camino de la humildad. La pregunta aquí sería: ¿cómo puedo vencer el orgullo? Si ya detecté que hay orgullo en mi vida, que no soy abierto, no estoy abierto a escuchar el consejo, me cuesta reconocer mis errores, me cuesta pedir perdón cuando daño, cuando ofendo, y hay orgullo en mi vida, en mi corazón, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo puedo vencer? ¿Cuál es el antídoto para vencer al orgullo? Y ese antídoto es la otra cara de la moneda: la humildad. Vea lo que dice este escritor, C.S. Lewis: la humildad no es pensar menos en ti mismo, la humildad no es pensar menos de ti mismo, la humildad es pensar menos en ti. Y ahí es cuando alcanzamos la madurez, hermanos. Cuando nos dejamos de centrarnos en el yo, ¿verdad? Que el yo nos lleva a la arrogancia, al orgullo, a querer ser siempre el centro de atención, y entonces pensamos a pensar menos en nosotros y más en los demás. La humildad, entonces, mis hermanos, es esta virtud que nos va a hacer mejores personas. Nos vamos a dejar de centrar en nosotros
y vamos a comenzar a actuar como Jesús lo hizo, con mansedumbre de corazón, con humildad. Mateo 11:29, el texto que les comentaba en un inicio, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted cree que con la humildad se nace? ¿Podemos nacer siendo humildes? Si hasta este momento hemos entendido que nos falta trabajar la humildad, podríamos decir: es que yo ya no puedo ser humilde porque ya nací así, lo traigo en la sangre, lo aprendí de mamá, de papá. Probablemente es una conducta aprendida y probablemente, y más bien nos va a costar trabajo cambiarla, pero la noticia que le tengo es que la humildad es algo que se aprende, hermanos. Jesús lo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad la podemos aprender. ¿Y qué mejor que aprenderla de nuestro Maestro? Después, mis hermanos, en este texto vemos algo maravilloso, un tesoro hermoso, que dice que si usted y yo aprendemos a ser humildes de corazón, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Y es lo que le comentaba hace un momento: la persona que vive del otro lado de la moneda, que vive lleno de orgullo y de soberbia, no tiene descanso en su alma. ¿Por qué? Porque no tiene relaciones interpersonales sanas, porque no se siente pleno, satisfecho, no tiene autocontrol de su vida, de sus emociones. Y una persona así no es feliz, mis hermanos. Entonces, si queremos encontrar descanso para nuestra alma, ya sabemos cuál es el camino: ser humildes y aprender de nuestro Señor. Ahora, el consejo aquí es practicar la humildad. Le decía que la humildad se aprende. Vamos a aprender a medida que trabajemos esa humildad. Siempre se van a presentar oportunidades ante nosotros para ser humildes. Y aquí le quiero compartir 3 ejemplos. El primero es: si alguien te contesta de mala manera y quieres ser humilde, quieres practicar la humildad, entonces ¿cómo tenemos que responder? ¿De la misma forma? ¿Con orgullo, con soberbia, con altanería? No, sería entonces nuestra oportunidad de contestar bien, incluso, fíjese, incluso con algo de firmeza. Porque recuerde, como vimos en un inicio, humildad no es debilidad de carácter, humildad no es sumisión, humildad no es pasividad, humildad no es dejar que me golpeen, que me maltraten, que me pisoteen. No, Jesús mismo fue firme muchas veces, fue duro, se airó, pero al mismo tiempo era maravillosamente humilde, porque sabía cómo decir las cosas, sabía en qué momento y cómo defenderse también. Entonces, hermanos, si alguien nos contesta de mala manera, es nuestra oportunidad para ser humildes, para responder de la mejor manera, sin resentimientos y sin que esta forma de responder nos lleve a sentirnos superiores o a lastimar, a dañar, a pisotear y a quedar por encima de los demás. Ahí ya no seríamos humildes, seríamos arrogantes, orgullosos. Si nos va bien en la vida, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Le decía hace un rato que cuando nos va bien en la vida solemos crecernos, ¿verdad? Queremos sentirnos inmerecedores de los demás, nos aislamos y tenemos una actitud de orgullo o soberbia. Si queremos ser humildes cuando nos va bien en la vida, ¿qué tendríamos que hacer? Dar gracias a Dios, reconocer
que por Él tenemos lo que tenemos, que por Él nos está yendo bien. Y también reconocer nuestra dependencia total de Él, porque ni siquiera la misma vida es de nosotros. Y el día que Él la quiera, Él la quita. Así que si nos va bien, el camino de la humildad nos dice: reconoce y alaba que te está yendo bien por su misericordia y por su amor. Por último, ¿no sabes qué pasos dar? No seas entonces sabio en tu propia opinión, porque recuerde, el orgulloso, el soberbio, se cree inteligente, se cree sabio en su opinión y al final termina siendo necio, porque esta actitud lo lleva al fracaso. No sabes qué pasos dar. Primero, pide la guianza a Dios, humíllate reconociendo que le necesitas. Y también puedes acercarte a un hermano, acercarte a un amigo, acercarte al pastor y pedir opinión sobre qué pasos tienes entonces que dar. Eso demuestra una actitud de humildad, hermanos. Como conclusión, recordemos que Dios se opone a los orgullosos. A Dios no le gustan los orgullosos, mis hermanos. En Proverbios 6 se habla de 6 cosas que odia el Señor. Y todavía dice el proverbista, y son 7 las que abomina su alma, las que detesta su alma. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que detesta el Señor? Primero, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso, dice Proverbios, que dice mentiras, y el que siembra discordia en una familia. Pero dice el proverbista, hay una también, una más que Dios aborrece, que Dios detesta, y es los ojos arrogantes. La persona arrogante, la persona que vive del lado de la moneda que representa a la soberbia. Dios detesta, dice el texto, se opone, resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Que Dios nos dé gracia? ¿Que Dios derrame sobre nosotros su favor, su amor, su bondad? ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? Optemos por caminar del lado de la humildad. Humillaos delante del Señor y Él entonces os exaltará. La humildad, sin duda, mis hermanos, tiene muchos beneficios para nosotros. Vamos a evitar problemas, vamos a tener relaciones interpersonales sanas, vamos a poder ser felices, nuestra alma no va a estar abatida, no nos vamos a estar preocupando por el afán, por las cosas materiales, por el día de mañana, porque eso es lo que domina a la persona que está carente de humildad. Le puede más, recuerde, el otro lado de la moneda. Seamos humildes, y si sentimos que nos falta humildad, hermanos, para aceptar nuestros errores, para escuchar las opiniones, para escuchar los consejos, para recibir corrección, ¿verdad? Porque eso también es parte de la humildad, para recibir enseñanza, dejarnos moldear, ya sabemos lo que podemos pedir. Santiago dice que aquel que tiene falto o es falto de sabiduría, la pida a Dios, pero podríamos ocuparla también para lo que estamos viendo hoy. Si alguno tiene falta de humildad, demándela a Dios, el cual da a todos, dice el texto, abundantemente y le será dada, pero tiene que pedir con fe, no dudando nada. Que el Señor siga trabajando en nuestra humildad. Recuerde, va a haber muchas oportunidades para desarrollarla. Veámoslas así, mis hermanos, como oportunidades, inclusive si eso implica que el Señor nos humille, nos quebrante, de esa manera trabajará con nuestra humildad. Dios les bendiga. Paz a ustedes.